Buenos días, pase bien, profesor. Buenos días, pase bien, compañeros. El día de hoy vamos a explicarles a base del antirrealismo científico. Los integrantes de este grupo son Miguel Gutiérrez, Adrián Navarro, Gonzalo Mendoza y el que les habla, Héctor García. Somos el grupo 2. Comencemos. El antirrealismo. ¿Qué es lo que nos trata de explicar el antirrealismo? El antirrealismo nos trata de explicar la parte inobservable de la realidad en base a la ciencia. ¿Qué nos postula? Nos postula que no tenemos el conocimiento suficiente para poder comprobar las cosas si son verdaderas o si no son verdaderas. Aquí tomamos en cuenta las teorías y los modelos. Las teorías y los modelos nos sirven para poder explicarlo de una mejor forma, nos sirven como herramientas de pensamiento, pero no es una representación literal de las cosas. Algunos ejemplos en donde podemos ver esto es los protones, los electrones y los campos de fuerzas que tenemos modelos y teorías, pero no sabemos cómo realmente son. Algo que sí considera el antirrealismo como real son las estrellas y los planetas que conforman nuestro sistema solar. Una cita textual que habíamos sacado podría ser: pero no importa qué tanto utilicemos las teorías, arguyen estos antirrealistas, no tenemos razones suficientes para creer que son correctas. Esta cita la hemos sacado a base del texto de Hawking en la página 2. Muchas gracias. Ahora le doy paso a mi compañero Gonzalo. Bueno, para empezar, como dijo mi compañero Héctor, hemos elegido la autoría en Hawking. En este caso nos dicen que existen dos tipos de entidades. Primero están las entidades teóricas y por otro lado las entidades reales. Las entidades teóricas para los antirrealistas son ficciones o construcciones lógicas que nos ayudan a entender, a explicar fenómenos de nuestra realidad. Y por otra parte, las entidades reales, como su mismo nombre lo dice, son entidades que realmente existen en la vida real. En este caso hemos mencionado a las estrellas y a los planetas. Además de esto, los antirrealistas mencionan acerca de las teorías científicas que simplemente son adecuadas, son a lo mucho legítimas, son buenos instrumentos de trabajo, pero son difícilmente de creer. Es por ello que estos dicen que las teorías no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Y por último, debemos mencionar que existen dos tipos de antirrealismo. El primero es el antirrealismo que rechaza el componente ontológico y el otro es el antirrealismo que rechaza el componente epistemológico. Pero ¿en qué se basa el componente ontológico? Este nos dice que existen teorías que pueden ser verdaderas o falsas. Pero en este caso los antirrealistas mencionan que estas teorías no pueden ser ni verdaderas ni falsas y además no se pueden entender literalmente. Y simplemente son herramientas de nuestro pensamiento para explicar los fenómenos de nuestra realidad o averiguar una situación particular. Y por otra parte, el componente epistemológico nos dice que existen creencias que están basadas en teorías y en entidades. Pero como los antirrealistas no creen en las teorías ni en entidades, pues rechazan este componente del realismo. Gracias. Ahora les paso con mi compañero Adrián, que va a explicar los argumentos. Y bueno, la primera pregunta que se nos plantea es de qué manera se puede entender el realismo y el antirrealismo científico en la noción de paradigma presentada por Kuhn. La primera premisa que planteé fue que los realistas, como ya mencionaron, explican los hechos de la realidad y teorías científicas, solamente si esa teoría desarrollada es correcta. La segunda es que si el realismo no es siempre asertivo. Y bueno, eso se puede verificar con un claro ejemplo en la ciencia, donde, como sabemos, la ciencia no es 100% segura o asertiva, y normalmente algunas de las hipótesis planteadas no concluyen con el resultado que se ha previsto, y planteando de esta forma teorías científicas erróneas o entidades que no existen. Y la tercera premisa es que los antirrealistas, como mencionaron mis compañeros, niegan la existencia de las entidades teóricas, sino que estos postulan de que
las personas construimos modelos para ordenar los fenómenos en nuestras mentes. Y normalmente estos modelos no representan las cosas como son en realidad. Y bueno, por último, la conclusión que yo planteé fue de que el realismo científico, como sabemos, se construye a partir de la asimilización de todas las nuevas teorías y de todos los tipos de nuevos fenómenos, forzando de esta forma la destrucción de un paradigma anterior y un conflicto consciente entre escuelas competitivas de pensamiento científico. A continuación les paso con mi compañero Miguel, que les responderá la segunda pregunta. Bueno, mi nombre es Miguel Gutiérrez y soy responsable de contestar la pregunta a continuación. ¿Cuál sería un buen argumento contra la postura realista, antirrealista para entender el progreso de la ciencia? Como premisa 1 tenemos, definimos un paradigma como una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. Esta será introducida por Thomas Kuhn para explicar los cambios o revoluciones científicas. En la premisa 2 tenemos, esta puede ser concebida o no por miembros de una comunidad para representar su forma de percepción del mundo. Como ejemplo de esto tenemos el caso del presidente Humala durante su periodo, que prefirió el utilitarismo para obtener la mayor ganancia en las minas antes que el daño al ecosistema de un pueblo. Como tercera premisa, dentro de los paradigmas encontramos entidades teóricas. Dentro de las entidades teóricas tenemos ejemplos tales como los electrones y fotones. En la premisa 4, para los realistas se puede llegar a las entidades teóricas solo si es que la teoría empleada es correcta. Tal es el caso de los electrones con la bolita de niobio. En la premisa 5, los antirrealistas rechazan las teorías de los realistas, por ende, la existencia de las entidades teóricas. Para los antirrealistas, solo toman las entidades teóricas como una simple herramienta para entender a la ciencia. Finalmente, podemos llegar a la conclusión que tanto el paradigma de los realistas y antirrealistas son contrarios. Gracias.